Bueno, muy buenos días. Nos encontramos en este momentico con el profesor Rafael Méndez. Él es profesor de la Universidad Surcolombiana de Neiva, autor del libro que lo tenemos aquí en la mesa, Formulación y Evaluación de Proyectos con Enfoque para Emprendedores, creador del Centro de Emprendimiento de la Universidad Surcolombiana. También fue quien montó la especialización en Marketing y Gerencia de Mercado Estratégico y la maestría en Proyectos en la universidad. Muy buenos días, Rafael, mucho gusto estar aquí contigo. Mi querida profesora Mónica, para mí es un orgullo lograr esa entrevista tan significativa para mí y para sus estudiantes. Bien, muchas gracias. Entonces, para empezar, debo de pedir tu autorización para hacer la grabación y para que puedas aparecer en el video con fines académicos. Claro que sí, con el mayor gusto. Bueno, en esta oportunidad quiero que conversemos sobre tres cosas en relación un poco con la trayectoria de lo que yo conozco de lo que has hecho. En primer lugar, quiero que hablemos sobre el centro de emprendimiento que tuviste la ocasión de montar en la Universidad Colombiana y que yo también tuve la oportunidad de conocer cuando iba a la Universidad de Neiva. En segundo lugar, quiero que hablemos un poco como de esas apuestas formativas que tú lograste hacer en la universidad, aportando desde los posgrados con la especialización y con la maestría. Y por último, quiero que hablemos sobre el libro. ¿Sí? Son como los tres aspectos. Entonces, en primer lugar, y para empezar, cuéntanos un poco cómo fue esa iniciativa y esa idea del montaje del Centro de Emprendimiento de la Universidad. Claro que sí. Bueno, el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Surcolombiana surge de una serie de circunstancias muy particulares. Una, el escaso desarrollo empresarial que hay en ese departamento, pero también, digámoslo en cierta manera, por el contagio de haber observado una experiencia muy interesante en una universidad en la ciudad de Medellín, la Universidad de Arquitectura. Allí asistí a unos campamentos de verano. Cada año me invitaba a la universidad unos 40 profesores y eran 3 días de inmersión hablando de esos temas. Y lo que hice fue como asimilar esa experiencia y tratar de llevar al contexto de Huila a la Universidad Surcolombiana, que es una universidad pública del orden nacional, es la universidad más grande que hay allá, y la intención era crear una unidad que le permitiera a los estudiantes de cualquier disciplina de conocimiento tener un sitio donde acudir para recibir asesoría y acompañamiento en el desarrollo de sus ideas. Hay que mencionar que cuando digo desarrollo de ideas, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino que hay emprendimientos sociales, emprendimientos culturales, ambientales, deportivos, es decir, tiene que ver con todas las disciplinas de conocimiento. Y la intención mía fue crear un punto muy atractivo desde el punto de vista físico, por supuesto, de la limitación de una universidad pública, pero al cual los estudiantes o cualquier miembro de la institución pudiera acudir y pudiera exponer sus ideas y allí recibir asesoría metodológica, acompañamiento técnico, y así fue como fuimos trabajando. Y en esto también debo señalar que fue muy importante haber conocido la experiencia de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Álvaro Viña, quien hoy en día es vicerrector de esa universidad, me abrió las puertas y conocí qué estaba haciendo la Universidad Nacional. A partir de eso logramos desarrollar la investigación, el emprendimiento como estrategia de desarrollo institucional. Y debo confesarlo, no fue una experiencia fácil hacer el proyecto y llevarlo a la práctica. Eso, llevarlo a la práctica, implica mucho compromiso de la alta dirección, de otros colegas, y como la voluntad de pensar de manera diferente. Fueron 5 años en ese proceso, hasta que finalmente un rector me dijo: ¿por qué no se ha hecho el Centro de Emprendimiento? Y ha faltado voluntad política, porque aquí está la propuesta. Me dijo: hay que hacerlo. Y afortunadamente pudimos adecuar un sitio dentro de la institución. Seleccioné un grupo de estudiantes de diferentes disciplinas del conocimiento, y en esto también debo reconocer que los comunicadores jugaron un papel muy importante, porque a veces conseguimos bien los proyectos, pero nos quedamos cortos en la parte de comunicación.
Tuvimos gente con formación en Derecho, en Ingeniería, por supuesto Administración de Empresas, Contaduría, y mediante convocatorias logré consolidar como un equipo de soporte interdisciplinario que en buena parte ha llevado a un éxito relativo a ese centro de emprendimiento. ¿Quiénes han sido los beneficiados en ese centro? Bueno, en un principio concebimos como población objetivo la comunidad de la institución, y cuando digo la comunidad, primero son los estudiantes de cualquier disciplina de conocimiento. Debo aclarar que hoy se requiere indudablemente en toda profesión tener como ciertas competencias en el tema del emprendimiento y la innovación. Y por supuesto esto está ligado también a la investigación. La investigación es fundamental y es uno de los ejes misionales de la institución, de cualquier institución universitaria. Entonces, uno son los estudiantes, otro grupo de población beneficiaria, por supuesto los profesores de la universidad, donde también puede haber propuestas de emprendimiento basadas en investigación, y naturalmente los trabajadores, porque en los trabajadores también hay muchos problemas al interior de las instituciones y ellos pueden hacer propuestas de lo que llamamos intraemprendimiento, es decir, emprendimientos que le sirven a la institución. Y así fue como logramos involucrar a varios grupos de población dentro de la institución. Pero también debo señalar que esto llevó a articular la universidad con otras instituciones del entorno. Entonces aquí ya hablamos del ecosistema del emprendimiento y la innovación. Una institución universitaria, por buena que sea, sola no puede generar grandes transformaciones si no se articula, por ejemplo, con entidades que aportan financiación, con las entidades como la Cámara de Comercio, que puede ayudar mucho en la gestión, en el proceso de formalización de las empresas, y por supuesto con otras universidades que tienen diferentes niveles de desarrollo, pero a mí me queda claro que hay que buscar también cómo trabajamos más interinstitucionalmente. Entonces es así como trabajamos. Esto llevó también en la práctica a que empezaran a llegar, por ejemplo, emprendedores que manejaban, por ejemplo, una fundación de niños con síndrome de Down. Y la experiencia fue interesante porque de una u otra forma la misma sociedad empezó a ver el Centro de Emprendimiento como una unidad de apoyo real para desarrollar iniciativas que tenían que ver con sus emprendimientos sociales. Entonces, de una u otra forma también empezamos a atender líderes sociales que venían de otras partes de la ciudad. Ese es el proceso. ¿Cuál es el balance en este momento del Centro de Emprendimiento? Bueno, pues yo diría que el balance ha sido muy interesante, primero porque efectivamente ya hay emprendimientos que han surgido de ese proceso de acompañamiento. Es positivo desde el punto de vista que empezaron a aflorar, y esos emprendimientos se pueden convertir en estudios de caso para ilustrar y elaborar, digámoslo, como productos intelectuales, publicaciones, para poder ir creando una cultura del emprendimiento en las instituciones. Eso es muy importante. Es cómo crear una cultura del emprendimiento en toda la institución. ¿Y por qué en la universidad? Porque en la universidad es donde se puede, digamos, como la institución que por su naturaleza debe aprender a aplicar el conocimiento para beneficio de la sociedad. El balance es positivo porque también es un complemento en la formación de los estudiantes de diferentes disciplinas que prestan sus servicios en el Centro de Emprendimiento. Entonces, por ejemplo, la niña que estudia artes estuvo 6 meses y si es muy buena, tiene la opción de ampliarle hasta 1 año y vamos rotando. Esta niña en 6 meses se presentó a un concurso para ir al Brasil y hoy ver a María que regresa con una visión mucho más amplia, más global, pues eso sirvió mucho en su profesión. Ella dice que la mejor experiencia ha sido pasar por el Centro de Emprendimiento. Tuve un chico que hasta estos días fue vicerrector administrativo, contador, y dice, profe, Juan Camilo me dice, para mí en la vida haber pasado por el Centro de Emprendimiento fue un ejercicio transformador, porque me sacó la disciplina específica de allá y me llevó a tener un contexto más amplio. Y podemos decir que realmente el poder servir a la sociedad, el ver uno ya el ejercicio de gente que logra su título, pero que además es empresario, un emprendedor social,
es maravilloso porque siempre es como la extensión de la universidad, la razón de ser de la universidad. Y naturalmente producción intelectual. Por ejemplo, también tengo una niña que nos acompañó. Hoy en día con ella hacemos asesoría a nivel de la maestría en gerencia de proyectos, pero le incorporamos el componente de investigación al emprendimiento. Y ella tiene varias publicaciones con el sector cafetero, inclusive se trabajó, hicimos ponencias a nivel internacional con una universidad suiza, y bueno, mira, esta es como la mejor forma de conectar la institución con el entorno nacional e internacional. Bueno, ahí como lo interesante es que se articulan las funciones sustantivas de la universidad, ¿no? La educación, el servicio y la investigación en un solo proyecto. Estamos de acuerdo, es como, a ver, lo que permite articular la docencia, la investigación y la presión social de una manera efectiva, como estos tres elementos, llamémoslo emprendimiento e innovación. Muy bien. Pasemos ahora a la segunda parte, y es justamente qué conexión hay entre la creación de esa especialización y de esa maestría, que fue como parte del aporte, de los muchos aportes que seguramente hiciste a la universidad, pero cómo se dio esa posibilidad y esa necesidad que emergió para la creación de esos dos programas de posgrados. Bueno, indudablemente pues hay ahí como cuando se alinearon las estrellas. Una, y eso pues yo, ya que está aquí la profesora Mónica, un reconocimiento muy especial, porque hace más o menos 18 años nació la especialización en gerencia de mercadeo estratégico. Y debo decirlo que en ese momento jugó un papel muy importante la articulación con la Universidad del Valle. La Universidad del Valle me facilitó las condiciones de, digamos, los curriculares, de los docentes, para tratar de abrir una especialización en la subcolombiana. Y lo hicimos, una especialización propia, pero indudablemente que el 80-90% de los profesores son de aquí del Valle. Ahí noté que mucha afinidad entre el Valle y el Huila, ¿cierto? Es decir, siempre hubo una empatía muy especial, porque quizás tenemos muchas cosas en comunes, problemas comunes. Digamos lo que a mí la especialización me dio la oportunidad de aplicar mis conocimientos en proyectos a crear una especialización, pero a la vez la especialización me dio la posibilidad de entender mucho más por qué el mercadeo es el corazón de los proyectos. Es decir, el componente mercadeo es muy, pero muy importante cuando uno estructura un proyecto. Más adelante, ya con el Centro de Emprendimiento, surge la idea de crear una maestría. Inicialmente se pensó a nivel de especialización, pero la especialización fue atendida por otras instituciones y nosotros nos demoramos mucho como institución. Y me tocó librar una nueva lucha para que me permitieran hacer el estudio de factibilidad, estructurar el proyecto para crear la maestría. Y después de muchas luchas logramos la aprobación del Ministerio de Educación y surge la maestría en gerencia integral de proyectos. Hoy en día, debo decirlo, pues afortunadamente para mí, es la maestría que tiene más nivel de aceptación en el contexto de la universidad y a nivel regional. Y allí volvemos nuevamente a aplicar todos los conocimientos del Centro de Emprendimiento en la estructuración del proyecto, sustentación ante pares, todo el tema de gestión, de comunicación. Hace año y medio yo logré jubilarme de la universidad, ya no estoy en la Universidad Surcolombiana, pero hay un colega que lidera la maestría y yo sigo prestando los servicios como profesor y también como director de algunos trabajos de grado en la maestría. Entonces, esa maestría surge del Centro de Emprendimiento e Innovación. Sí, justamente me parece que es como pertinente también, no solo porque quizá montaron la especialización en proyectos, sino también porque la maestría permite ese grado de investigación que es como parte de las promesas de las maestrías en Colombia. Así ya hay algunas que están mucho más como orientadas a la parte de profesionalización y otras que se han dedicado más un poco al proceso de investigación. Correcto. El balance de los programas. Bueno, pues el balance es muy bueno desde el punto de vista, por ejemplo, la especialización ha tenido un impacto muy importante. Nos hemos quedado cortos, hice una autocrítica en medir ese impacto.
pero cuando yo miro qué están haciendo nuestros egresados de la especialización, todos se desempeñan en el campo del marketing, ¿sí? Y es muy interesante ver el tipo de cargo que ellos desempeñan. Entonces yo diría que ha jugado un papel muy importante porque ha mejorado mucho las condiciones de esos egresados que han cursado la especialización y por supuesto ese conocimiento lo han puesto al servicio de sus empresas. En la maestría ya tenemos los primeros egresados, estamos comenzando la 5ª promoción y es maravilloso cuando se consiguen bien las cosas desde el principio, porque es una maestría que tiene un efecto transformador en la región. Cuando las personas llegan hay una debilidad muy grande todavía, y es que llegan con bajo nivel de formación en el tema de investigación. Y cuando le brindamos ese acompañamiento con rigurosidad en su proceso de identificación de la idea, de estructuración del trabajo de investigación, de todo lo que es el trabajo de campo, la sustentación, el hacer el artículo de investigación, indudablemente la gente es diferente cuando ha cursado todo el ciclo académico y logra graduarse. Entonces, digámoslo que desde ese punto de vista, desde un principio se quiso que fuera una maestría muy comprometida con la necesidad que hay en el Huila, que es formemos más gente en el campo de gerencia de proyectos, porque se pierden muchos recursos, sobre todo desde el punto de vista público y desde el punto de vista de bajo nivel de gestión en estructuración de proyectos bien sustentados para jalar recursos, por ejemplo, el Sistema General de Regalías, de planeación nacional, de diferentes fuentes, inclusive internacionales, y ese programa hoy en día permite tener un producto a nivel de formación académica bueno. Bueno, y entonces conectando justamente esa necesidad de proyectos con la última parte como esta conversación hablemos un poco del libro, Formulación y Evaluación de Proyectos, Enfoque para Emprendedores. Bueno. Cuéntanos un poco de dónde surge la idea del libro. La idea del libro, como muchas ideas, puede surgir en cualquier sitio, en cualquier momento. Aquí fue de una invitación que me hicieron para ir a una charla a una comunidad de campesinos en el municipio de Santa María, que es un municipio que queda a unas 2 horas de la ciudad de Neiva. Ese día, eso recuerdo, fue un jueves, me fui a las 4 de la mañana, fui al terminal y a las 6:30 ya me encontraba en el municipio. Pues mi intención, ¿cuál era? Ir y desayunar y tipo 8:30 comenzar el evento académico. Pero cuando le digo al sacerdote que me indicara dónde era el salón donde yo iba a dictar el curso, me dijo, sí, claro, hijo, camina. Y voy a la casa cural y me encuentro un salón con unos 32 campesinos, todos sentaditos esperando que llegara el profesor. ¿Sí? A mí eso me sorprendió, me impactó, y debo decirle que se me embolató el desayuno. Y entonces comencé. Yo recuerdo que había ya 6 paginitas escritas sobre de proyectos, algunos conceptos básicos. Los repartí y trabajamos muy bien. Ellos el campesino es muy transparente, muy participativo, muy atento. Y me di cuenta que tenemos un compromiso muy grande con la comunidad del campo. Siendo más o menos la 1 de la tarde, le dije, bueno, yo pienso que ya merecemos almorzar. Y se paró alguien del fondo y me dice, con todo respeto, profesor Rafael, en nombre de mis compañeros, todos los que estamos aquí, queremos pedirle un gran favor. Sí, ¿qué necesitan? Y le dice, que hoy se sacrifique con nosotros. Es que si salimos a almorzar perdemos 45 minutos o 1 hora. ¿Y cuándo lo volvemos a ver a usted? Y a las 4:30 de la tarde, la chiva, que es como el carro mixto, se va y muchos de nosotros tenemos que irnos y no tenemos otra posibilidad. Yo me quedé como sorprendido y dije, Señor, dame fuerzas para continuar. Y cargué baterías y fue extraordinaria la jornada de la tarde. Efectivamente, antes de las 4:30 me tocó suspender, terminamos lo programado y de regreso me vine como con un pensamiento. Tengo que escribir un libro
que le sirva a una comunidad campesina, indígena, a líderes sociales, a estudiantes de pregrado, de posgrado en el área de proyectos. Y ese día, en la noche, yo estaba haciendo unas preguntas. ¿Qué es un proyecto? ¿Cómo se estructura un proyecto? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo se hace la investigación de mercados? Y esas preguntas duré respondiéndolas año y medio. Y yo le agradezco a mi esposa porque fue muy comprensiva. Yo me volví un esposo muy aburrido durante ese tiempo, pero salió una primera edición y hoy, afortunadamente, ya puedo decir, llegamos a una 10ª edición, que es un libro que cada 2 años, cada 3 años va a salir una nueva versión. Y la verdad, para mí es muy agradable saber que lo utiliza mucha gente, tal como le pedí a Dios que me permitiera ese servicio. Así nació. Bien, ¿los lectores que encuentran en el libro? Bueno, los lectores se encuentran una guía sencilla que pueda adaptar a cualquier tipo de proyecto, ¿de acuerdo? Los estudiantes de pregrado, de posgrado y a veces empresarios me llaman, me dicen, mire que ese libro me ha servido mucho porque encontré lo que yo necesitaba para desarrollar, por ejemplo, una investigación de mercados. Encontré un aplicativo que me permitió hacer los estados financieros sin ser experto en finanzas. Encontré, bueno, toda la parte técnica de ingeniería y entonces se encuentran como los elementos básicos que uno debe tener en cuenta para desarrollar una idea bien estructurada. Ese es como lo que uno puede encontrar acá. Bueno, hay emprendedores que tienen lo que se llama como el olfato para el emprendimiento, ¿sí? El olfato quizá para el negocio. Hay otros que no lo tienen. ¿Cómo puede ayudar justamente este texto a esos que de pronto no lo tienen, pero que están interesados en emprender? Yo creo que el emprendimiento es algo que se puede aprender, ¿cierto? Partamos de esa base. Y realmente mi experiencia en el campo profesional, personal, como docente, pues he podido desarrollar una serie de iniciativas y yo lo que he hecho es como plasmar en ese documento no solamente mi conocimiento, sino mi experiencia también. Y siento que todos tenemos como al interior esa lucecita, pero hay que potenciarla. Y efectivamente me he encontrado con personas de disciplinas. Y uno diría, pero ¿cómo un comunicador? ¿Cómo un sociólogo? ¿Cómo? Y hoy en día, digamos, han desarrollado sus ideas porque se apropiaron de un conocimiento y en esto lo que uno debe hacer realmente es aprender metodologías, ¿cierto? Pero esa parte creativa, digámoslo, uno la puede también aportar y perfectamente puede estructurar proyectos con mucho éxito. Para mí, digamos, es muy satisfactorio saber que hay personas de diferentes niveles, de posgrado, de pregrado, líderes sociales, que me dicen, profe, ese libro me encanta porque en él encontré, lo he podido aplicar muy bien a mi proyecto y hoy en día tengo este emprendimiento exitoso. Bien, en el texto también mencionas los diferentes análisis que hay que hacer justamente a la hora de hacer un emprendimiento. El de factibilidad, el de factibilidad y el de mercado. ¿Cuál de todos esos, digamos, análisis son los necesarios, los imprescindibles para poder pensar en un emprendimiento? Digámoslo que si uno mira los proyectos por nivel de complejidad, entre más complejo es un proyecto, más estudio requiere. Por ejemplo, los estudios básicos, la prefactibilidad, la factibilidad y la ingeniería en detalle. Pero hablemos de un proyecto al alcance de nosotros. Pues básicamente uno mira el problema lo ve desde diferentes puntos de vista, por aquí, por arriba, por un lado, por el otro. ¿Qué es? Miremoslo desde el punto de vista de mercados, si hay demanda suficiente para ese producto o servicio. Miremoslo desde el punto de vista técnico, si existe la tecnología, la infraestructura, los procesos para producir ese producto o servicio. Miremoslo desde el punto de vista legal, qué tipo de empresa jurídica debo constituir y cuál sería la estructura organizativa cuando inicie operaciones. Pero miremoslo desde el punto de vista financiero, y entonces es cuánto vale la inversión, cuáles alternativas de financiamiento hay, y mirando a futuro, para un periodo operativo del proyecto, qué ingresos, qué costos y qué gastos va a tener.
Y con esos elementos uno puede evaluar también financieramente las bondades del proyecto. También uno medir el impacto social, qué población beneficiaria va a tener, qué rentabilidad social da el proyecto. Y eso es un poco lo que uno encuentra aquí en un 10, 11 capítulos que tiene el libro, pero además tiene otros complementarios, que es el tema de modelos de negocio, y uno que llama Introducción a la gerencia de proyectos como valor agregado. Y se me olvidaba un capítulo que es cómo estructurar proyectos de cooperación internacional. Entonces, el libro, digámoslo en cierta manera, recoge mucho lo que yo he vivido, y lo que hago es ponerlo al servicio de nuestra gente nuestra. Bien, yo soy profesora de comunicación y gran parte de esta iniciativa de entrevistarte es porque hay estudiantes de comunicación que quieren apostar a los emprendimientos de comunicación, especialmente en esta coyuntura donde el ecosistema comunicativo ha cambiado por asuntos de la pandemia, por también todo las tecnologías de la información que están ahora al servicio y que obviamente se pueden ligar a los diferentes tipos de proyectos. ¿Qué tipo de recomendaciones puedes hacerles tú como profesor, como autor de este libro, a esos chicos que están en este momento en una coyuntura compleja, pues para los profesionales en general, pero quizá para los comunicadores esta puede ser una oportunidad? ¿Qué se le puede recomendar a unos chicos que tienen el deseo de emprender en proyectos de comunicación y a partir justamente de toda la experiencia que recopilas aquí en el texto? Uy, mucho, porque es que el campo de la comunicación se necesita, es como transversal. Por decir algo, yo he notado en la maestría en gerencia de proyectos ya tenemos varios comunicadores y son unas esponjitas, ¿de acuerdo? Yo veo que, por ejemplo, lo que usted acaba de señalar, profesora, relacionado con la transformación que ha habido con el acceso a internet, a las redes, hay un cambio de fondo estructural en la forma de relacionarse las organizaciones con sus clientes o sus beneficiarios. Entonces, hoy en día necesitamos comunicadores que tengan iniciativas, por ejemplo, para desarrollar emprendimientos relacionados con cómo hacerle transferencia a estas pequeñas empresas, que es lo que predomina en Colombia, en la adopción de esas nuevas tecnologías, por ejemplo. Cómo administrar una base de datos, cómo crearla y cómo administrarla, cómo vender por internet, por ejemplo, ¿cierto? Cómo capacitar al personal para que se familiarice con esas tecnologías. Entonces yo digo, ahí juega un papel muy importante. Pero lo otro también es, indudablemente, en comunicaciones, todo lo que tiene que ver con la aplicación de ese conocimiento para la transformación de la sociedad, ¿de acuerdo? Y entonces yo me doy cuenta que comunicaciones es como, digamos, quienes estudian una profesión de esas tienen un diamante en bruto. Y lo que hay que hacer es asimilar, digamos, los conceptos para que ese conocimiento lo podamos poner al servicio de nuestras comunidades. Por ejemplo, hablemos de emisoras comunitarias, se requiere mucho, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con capacitaciones y estrategias comunicativas, la misma virtualidad. A nosotros los docentes nos ha tocado forzado ir aprendiendo, ¿cierto? Y nos puso así el COVID de la noche a la mañana. Bueno, pero a futuro hay que crear también organizaciones especializadas que le brinden apoyo a los docentes en diseño de materiales, por ejemplo, ¿sí? En concebir ya una obra que incorpore más elementos audiovisuales, porque es una megatendencia también. Entonces yo diría que para fortuna de los comunicadores hay muchas oportunidades. Lo importante que es aprender a ver los problemas también como oportunidades, ¿sí? Porque si uno ve el problema como problema, pues cuando soluciona el problema hasta ahí llegó, pero si uno lo ve como oportunidad, es la posibilidad de crecer de una manera infinita. ¿Cuál sería entonces la pista y la guía que se le puede recomendar a un comunicador que quiere emprender en un asunto relacionado con la formación de un emprendimiento, bien sea a través de un proyecto empresa o un proyecto organización, que puede ser del tercer sector, justamente para brindar servicios de comunicación? Claro. Yo diría que la pista es, uno, consolidar mucho los conceptos de su área específica de la profesión. Pero un comunicador tiene que tener también una cultura general
que le permita, por ejemplo, identificar oportunidades de las megatendencias. Ejemplo, hoy en día sabemos que las mascotas hacen parte de las familias, ¿sí o no? Y entonces seguramente están surgiendo y surgirán muchos negocios relacionados con las mascotas. Y ahí los comunicadores juegan un papel muy importante porque cualquier organización necesita asesoría en este campo. Cómo captar de una manera sistemática y mejor segmentada, mejor microsegmentada una población objetivo para un negocio, por ejemplo. Se requiere como pista manejar conceptos asociados a la innovación, porque hablar de proyectos hoy en día también implica no hacer más de lo mismo, sino proyectos que tengan diferenciación, y esto implica un componente de innovación. Entonces, aprender metodologías para innovar es un elemento clave. Pero lo otro es conocer elementos fundamentales de la estructuración de un proyecto para buscarle financiación. Financiación. Ejemplo, el Fondo Emprender es un fondo creado por el Estado que facilita recursos para emprendimientos que tengan un componente innovador. Mi pregunta es ¿por qué las universidades hemos sido tan pompas de acceder a esos recursos? ¿Por qué el SENA sí lo logra y las universidades no? Entonces me doy cuenta que hay hasta 150 millones de pesos que le pueden aportar a un buen emprendimiento condonable a 3 años. Es decir, que si a los 3 años usted cumplió lo que propuso en su documento, en empleo, en generación de ventas, en rentabilidad, le condonan la deuda, ¿cierto? Y realmente en las universidades en general hemos aprovechado de una manera muy limitada esos recursos, y así pasa con muchas posibilidades. Entonces yo diría que es importante como pista que la gente sepa cómo se hace una buena investigación de mercados, cómo se hace una excelente estrategia comunicativa, cómo se hace una buena valoración técnica de un proyecto. Bien, una última recomendación para los comunicadores que quieren emprender. Bueno, probablemente hay que trabajar mucho el componente de investigación de mercados, aprender a aplicar investigación cuantitativa y cualitativa, rodearse de otras profesiones para mirar el componente técnico del proyecto, localización, tamaño e ingeniería, y por supuesto el componente financiero, que es muy importante, aunque en buena parte el libro de proyectos con el aplicativo que trae se le facilita para cualquier comunicador hacer los estados financieros sin ser experto en finanzas. Bueno, Rafael, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por todos los aportes, porque sé que va a ser muy importante para los estudiantes que están interesados en esta idea de emprender en este momento coyuntural, pues todas tus valiosas opiniones, saberes y experiencias, no solo contenidas en el libro, sino con lo que nos has contado aquí. Muchas gracias. Gracias, profesora Mónica Marión, por esta bella oportunidad, y gracias a ustedes también.